El 70% de la Tierra es océano. La mayor parte sigue sin ser explorada. Desde el monumento Yonaguni hasta medusas inmortales. He aquí 20 descubrimientos submarinos que no pueden ser explicados. Número 20. La flota fantasma de la laguna de Truk. Ahora bien, si soy sincero, encontrar un barco dentro de una masa de agua, ya sea un río, un lago, un mar o incluso un océano, no es tan inexplicable. Después de todo, los barcos se hunden todo el tiempo, especialmente en la antigüedad, cuando no tenían muchas de las características de seguridad que tenemos ahora. La única pregunta real es por qué se hundieron donde lo hicieron. Pero en el caso de no estoy hablando de un solo barco. Estoy hablando de toda una flota de barcos que se perdería en las profundidades. Esta es la historia de la flota fantasma de la laguna de Truk. La historia comienza en las fases finales de la Segunda Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos entraría en guerra con Japón tras el ataque a Pearl Harbor. Querían devolverles el favor bombardeando su flota allí donde se encontraban. Y casualmente se encontraban en las Islas Carolinas, en el Pacífico Sur, en un lugar llamado Truk Lagoon. Allí se encontraba la flota imperial, y los bombarderos estadounidenses que la bombardearon no sintieron ninguna piedad al volar esos barcos por los aires. Hoy, cientos de aviones japoneses y otra maquinaria militar permanecen en el fondo de la laguna, convirtiéndola en uno de los mejores lugares del mundo para bucear entre restos de naufragios de la Segunda Guerra Mundial. Al final, se determinó que 250 aviones japoneses habían sido destruidos y más de 50 barcos se habían hundido en ese único ataque. La ironía es que Japón había trasladado más barcos y aviones a esa laguna solo una semana antes. Evidentemente, no creían que fueran a ser atacados allí, pero huelga decir que estaban equivocados. Ahora, usted se estará preguntando, ¿por qué están todavía allí? Bueno, en pocas palabras, en realidad fueron olvidados. Nadie los tocó hasta 1969, cuando el propio Jacques Cousteau fue y filmó los restos. Con el tiempo, eso llamó la atención de los buceadores y del propio Japón, y entonces se pusieron en marcha los esfuerzos de recuperación. Sin embargo, todavía se pueden encontrar allí algunos de esos barcos, como recuerdo de lo que había sucedido antes. Número 19. El monumento Yonaguni. A veces son las cosas más extrañas que encontramos en el agua, las que se convierten en las cosas que sabemos que han estado allí durante una cantidad de tiempo incalculable, y sin embargo, no tenemos ni idea de lo que estamos viendo. No tengo ni idea de lo que acabo de leer. No escribo las palabras. Un excelente ejemplo de ello se encuentra frente a las costas de Japón y Taiwán, en el monumento de Yonaguni. Fue descubierto oficialmente en 1986 por un submarinista que simplemente intentaba encontrar un lugar donde poder observar algunos tiburones. Pero en su lugar encontró un enorme monolito de rocas que destacaba absolutamente sobre el fondo del océano. Desde que se encontró, se inició un debate sobre qué era exactamente el monumento y cómo llegó a serlo, porque las estructuras rocosas que hay allí parecen ser dos cosas distintas para dos grupos de personas diferentes. El primer grupo cree que no es más que una construcción natural, posiblemente formada por el océano a lo largo de muchos años. No es descabellado en absoluto. Por una razón muy sencilla, se han encontrado muchas cosas de esta naturaleza a lo largo de los años. Sin embargo, otras personas observan el monumento y se dan cuenta de que ciertas secciones de las paredes rocosas no parecen exactamente haber sido desgastadas, sino que han sido modeladas por la mano del hombre. Eso tampoco es técnicamente posible, ya que muchas estructuras hechas por el hombre se han hundido en las profundidades del océano en el pasado. El debate dura ya décadas, y ninguna de las partes está más cerca de demostrar que la otra está equivocada. ¿Qué opino yo al respecto? Bueno, me mantengo al margen. Como he dicho, podría ser cualquiera de las dos opciones basándome en experiencias pasadas. Así que hasta que alguien tenga pruebas definitivas de que están en lo correcto, seguirá siendo un misterio para siempre. Número 18. El mecanismo de Antikythera. Podría decirse que es uno de los objetos misteriosos más famosos jamás descubiertos en el agua. El mecanismo de Antikythera se encuentra en las islas griegas del mismo nombre. La primera parte, no el mecanismo. En 1900, uno fue hallado entre los restos de un barco, y desde el primer día cautivó la imaginación de todo aquel que lo vio. No es difícil entender por qué.
ya que tras investigar un poco se dieron cuenta de que se trataba de una especie de ordenador analógico de alrededor del año 82 a.C. Pero, ¿para qué se usaba un ordenador así? En pocas palabras, se utilizaba como una especie de guía astronómica. Podía usarse para cartografiar los movimientos de la Luna y el Sol, predecir eclipses y mucho más. Sería perfecto para los marineros, que a menudo necesitan saber qué va a pasar con el Sol, la Luna y las estrellas mientras viajan. Si sabemos lo que hace, ¿por qué es inexplicable? Bueno, hay algunos puntos más con los que seguimos teniendo problemas. En primer lugar, aunque sabemos cómo funciona, sigue siendo un misterio cómo los griegos fueron capaces de fabricar un dispositivo tan increíblemente preciso. Ha habido muchos intentos modernos de rehacer el mecanismo de Antiquitera y no ha salido tan bien como se podría pensar. Además, también hay que pensar en esto en un sentido más amplio. En nuestra era moderna, sería fácil pensar, oye, vamos a hacer un ordenador que pueda hacer esto por nosotros. Pero en la antigua Grecia, no tenían tales dispositivos, y como tal no tenían sentido de cómo algo como esto podría incluso funcionar. Y aún así, de alguna manera, hicieron uno. De todos modos, nunca se ha encontrado otro dispositivo como este. Así que claramente los griegos están ocultando algunos secretos acerca de lo buenos que son. Número 17. Cementerio de trenes. ¿Recuerdas que dije que no era inexplicable que los barcos acabaran en varias masas de agua? Bueno, eso es cierto para los barcos, pero no tanto para algo como un tren. Por lo general, los trenes se construyen en tierra y luego se les escolta hasta donde tienen que llegar a través de una vía. Entonces, ¿por qué hay un cementerio de trenes a las afueras de Nueva Jersey? Eso es un misterio. Es algo inexplicable por múltiples razones. La única parte del misterio que puedo decir que sé la respuesta es que cuando estos trenes se hicieron, que eran parte de la década de 1850 sobre la base de su construcción. Pero todo lo que viene después se vuelve un poco confuso. Por ejemplo, sigue siendo un misterio cómo se hundieron las dos máquinas de vapor. No hay constancia histórica de que se construyeran ni de que se perdieran, lo cual es extraño porque alguien tuvo que construirlas y luego enviarlas a un lugar donde podrían perderse en las aguas de Nueva Jersey. Pero en cambio no hay nada. Los exploradores creen que los motores se perdieron en una tormenta a 8 kilómetros de la costa de Long Branch, Nueva Jersey, mientras eran transportados desde Boston hasta el Atlántico Medio. Pero si así fuera, ¿por qué no habría constancia de que se perdieron en el mar? ¿Y dónde están los restos del barco al que habrían estado amarrados? Hay que pensar en ello. No se habrían dejado sueltos en un barco, ya que eso habría sido muy peligroso. Independientemente de cuál sea la verdadera respuesta, puedes bucear en estas aguas y explorar los trenes por ti mismo. Quizá encuentre una respuesta que otros no encuentran. Número 16. Molinere, el parque de esculturas submarinas. Alguien decidió hacer un parque de esculturas submarinas. Normalmente, aquí es donde haríamos una broma del tipo, claramente son los métodos y la visión artística los que son inexplicables, pero irónicamente ese no es el caso aquí en absoluto. En primer lugar, este parque se encuentra en Granada, así que si no estás allí, pues no lo vas a ver fuera de este vídeo. Las 75 obras cubren una superficie de 800, están situadas en una serie de manchas de arena y barrancos, entre formaciones rocosas naturales. Y si tienes curiosidad, sí, las esculturas no están tan lejos de la superficie, por lo que puedes verlas de cerca buceando, o si tienes un barco con fondo de cristal para pasar sobre ellas en la zona. Así que ahora nos sumergimos en el razonamiento y la razón de ser de todo esto. El artista que está detrás de todo esto, un escultor británico llamado Jason de Kers Taylor, tenía una visión de lo que podía significar este parque de esculturas submarinas. Principalmente, significaba un lugar no solo para que la gente lo visitara, sino para ofrecer alguna ayuda a la fauna local. Los arrecifes de coral del mundo a veces no son suficientes para que las criaturas marinas encuentren un hogar en ellos. Por eso, al construir este parque, pueden encontrar nuevos hogares en las esculturas y sus alrededores. De ahí que veamos imágenes de las esculturas cubiertas de diversas entidades y que en realidad no parezcan arte. Ahora, irónicamente, otro beneficio del lugar es que aleja a la gente de mirar los arrecifes mismos y potencialmente causarles daño. Así que sí, el lugar sirve a un montón de propósitos. Número 15. Calamar vampiro. Ahora voy a sumergirme de lleno en la locura,
porque si nos fijamos en el nombre científico del calamar vampiro, se traduce como el calamar vampiro del infierno. Así que, naturalmente, eso significa que esta es una de las criaturas más temidas de las profundidades y que deberíamos esperar nunca acercarnos a la cosa mientras nadamos en las profundidades, ¿verdad? Pues no, de hecho no es el calamar más devastador que se pueda encontrar en las profundidades. Y ni siquiera estoy seguro de qué lugar ocuparía entre los 25 primeros, pero estaría bastante abajo en la lista. Este pequeño organismo, que no mide ni un tercio de metro, no es precisamente el tipo de depredador que infunda miedo a hombres y bestias. De hecho, está muy lejos de querer consumir a ninguno de ellos. Su dieta es bastante única, ya que también se alimenta de materia orgánica muerta, convirtiéndolo en la única especie de cefalópodo que no se alimenta de presas vivas. Esto podría no sonar muy apetitoso para muchos, ¿verdad? Pero para este tipo de calamar, que técnicamente no es uno, esta dieta funciona perfectamente. Es más, tiene el metabolismo más lento que cualquier otro ser dentro de su especie. Esto puede parecer una desventaja, pero es exactamente lo que necesita para sobrevivir en las oscuras y frías profundidades del mundo oceánico donde vive. La evolución ha diseñado a este calamar de manera que pueda sobrevivir en un entorno tan hostil. Sin embargo, ¿cómo llegó a ser de esta manera? ¿Cómo evolucionó hasta tener estas características tan particulares? Bien, eso sigue siendo un misterio que los científicos están deseosos de resolver. Número 14. Pablo Petri. La historia, a través de los siglos, nos ha proporcionado innumerables lecciones sobre las incalculables e impresionantes fuerzas que puede desatar la madre naturaleza. Cualquier cosa puede suceder cuando la naturaleza interviene, y si se necesita una demostración tangible de esta afirmación, basta con observar el intrigante caso del Pablo Petri. Esta no es una simple historia, sino un relato que habla de una ciudad entera que ha sido tragada por las profundidades del mar Mediterráneo. El Pablo Petri no es un asentamiento cualquiera. Contiene restos arqueológicos que datan desde el período neolítico hasta la Edad de Bronce. Se cree que la ciudad alcanzó su apogeo en un lapso que se extiende desde el remotísimo año de 300.000 a.C. Esta estimación la posiciona como una de las ciudades sumergidas más antiguas de las que se tiene conocimiento en todo el mundo. Un testimonio mudo y fascinante de la fuerza implacable de la naturaleza y de la antigua civilización que una vez floreció allí. Y sí, eso también significa que hay otras ciudades hundidas por ahí. Pero el verdadero misterio aquí es por qué se hundió en el fondo del mar. Una de las mayores teorías sobre todo esto es que la madre naturaleza estaba tratando de mostrar su músculo. Algunos creen que la subida del nivel del mar se la tragó entera, mientras que otros creen que fue un tsunami o incluso un terremoto lo que llevó a la ciudad a su tumba acuática. Sea como fuere, el lugar es ahora patrimonio de la humanidad de la UNESCO y será protegido y explorado por las personas adecuadas para que se pueda aprender más sobre él en el futuro. Número 13. Cenote Angelita. Cuando nos adentramos en la vastedad de las aguas que cubren nuestro planeta, a menudo nos encontramos con misterios y fenómenos que inicialmente pueden desafiar nuestra comprensión. Un testimonio perfecto de tal enigma se encuentra en las profundidades acuáticas de México. Al sumergirte en sus prístinas aguas, te toparás con una maravilla natural conocida como cenote, una palabra que se traduce literalmente como cueva llena de agua. Aunque a primera vista puede parecer una simple cueva subacuática, su verdadero encanto yace en su interior. Uno de estos cenotes, conocido como Angelita, alberga un secreto particularmente fascinante. Lo que lo distingue es algo verdaderamente extraordinario. Dentro de su vasto dominio acuoso, se encuentra un río submarino. Este fenómeno se debe a la interacción única entre el agua dentro de la cueva y los elementos que la rodean. Aunque pueda parecer increíble, este río submarino es una realidad palpable y un testimonio de las maravillas naturales que se esconden bajo la superficie de nuestras aguas. Así es, hay un río que no solo existe, sino que fluye dentro del agua y desemboca en el océano. Hay que tener en cuenta que, aunque se trata de un popular lugar de buceo, también es un sitio en el que se puede morir si no se tiene cuidado, debido a los productos químicos que se pueden inhalar accidentalmente si las cosas van mal. Sin embargo, si consigue llegar, verá un lugar que no se parece a ningún otro. Eso por sí solo es suficiente para que la gente siga viniendo.
por no hablar de que también se preguntan qué otras cosas como esta pueden existir en el mundo. Número 12. La estatua del tiburón. Como suelen decir en las películas, en el agua, lo más temible y peligroso son los tiburones. Estos seres marinos pueden transformarse en despiadados devoradores de hombres que, sin pensarlo dos veces, te destrozarán miembro a miembro en un instante. Por lo tanto, resulta casi incomprensible y ciertamente desconcertante que alguien pueda llegar a pensar que es una gran idea colocar una estatua de un tiburón en medio de un lago. Sí, como lo lees, esto sucedió realmente, y yo mismo me encuentro en la tarea de tratar de concebir una explicación lógica y razonable para ello. La estatua en cuestión se encuentra en un tranquilo lago en Suiza, y no solo es de un tamaño realmente colosal, sino que además presenta un aspecto absolutamente espeluznante y terrorífico. Créeme cuando te digo que su apariencia es tan realista que parece estar listo para lanzarse y comerse a cualquiera que ose acercarse demasiado. Así que, es posible que te estés preguntando, ¿quién sería tan imprudente como para hacer algo así y abandonarlo en un lago de Suiza? La respuesta es que nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, existe la posibilidad de que sea un elemento de utilería de alguna película que se filmó en las inmediaciones. Por lo tanto, es teóricamente posible que alguien lo olvidara y lo dejara allí, lo que, en muchos aspectos, parece una tontería. Este concepto en sí mismo es bastante extraño y casi cómico. Aunque pueda parecer increíble, estas cosas suceden, y voy a continuar con mi narración antes de que la estatua del tiburón decida hacer algún movimiento hacia mí. Número 11. Ciudad León. Encontrarás Lion City en China. El lugar es una mina de oro histórica en muchos aspectos, y algunas personas incluso la llaman la Atlántida de Oriente. Pero el misterio para algunos de ustedes será cómo se hundió. Desgraciadamente, no solo no es un misterio, sino que es una historia trágica. En el año 1959, China se embarcó en un proyecto de gran envergadura que implicaba la construcción de una presa y una central hidroeléctrica. Para llevar a cabo este proyecto de infraestructura monumental, era necesario crear un lago artificial, lo que implicaba la reubicación de unas 300.000 personas que vivían y trabajaban en la zona. El área seleccionada para ser inundada y convertida en lago era hogar de la antigua y venerada ciudad de los Leones. Sí, en un acto que muchos considerarían inconcebible, fue el propio gobierno chino quien decidió sumergir intencionadamente este asentamiento cargado de historia y cultura, todo en nombre del progreso y la creación de una presa. Este acto se puede considerar un trágico desperdicio de la historia y un negligente desprecio por el patrimonio cultural. Además, muchas de las personas que fueron desplazadas habían vivido en esa región durante generaciones, con raíces familiares que se remontaban a siglos atrás. Fueron obligados a abandonar sus hogares y la tierra que sus antepasados habían habitado durante tanto tiempo. Número 10. La carretera de Bimini. Vamos a dar un giro y hablar de algo un poco más alegre, ¿te parece bien? Imagina que estás en las Bahamas, en medio de un día soleado. A tan solo 6 metros de la costa norte de la isla de Bimini, en medio de las aguas cristalinas, te encontrarás con algo sorprendente, una especie de carretera. Pero este no es un camino cualquiera. Estamos hablando de una carretera submarina de más de 450 metros de largo. Este lugar es conocido como la legendaria carretera de Bimini, un sitio envuelto en misterio y fascinación, y al igual que ocurre con el intrigante monumento de Yonaguni en Japón, hay una gran cantidad de especulaciones y teorías sobre el origen y la historia de esta carretera submarina. Si alguna vez te has preguntado, sí, en realidad se asemeja bastante a una carretera cuando la sigues. Se compone de bloques ordenados y dispuestos de manera tal que incluso tiene un sendero paralelo que se puede seguir, asemejándose a los caminos que estamos acostumbrados a ver en nuestra vida cotidiana. Cuando fue descubierta, despertó el asombro y la curiosidad de mucha gente. Algunos creyeron que formaba parte de los restos de una gran civilización que se había sumergido en las profundidades del tiempo y del mar, quizás un testimonio de alguna era olvidada. Por otro lado, hubo quienes señalaron que estaba compuesta de roca de playa, sugiriendo que la gran losa simplemente se había fragmentado con el inexorable paso del tiempo, formando los bloques que vemos hoy en día. ¿Cuál es la explicación correcta? ¿Qué historia cuenta realmente esta peculiar formación rocosa? La verdad, como suele decirse, está ahí fuera en alguna parte, esperando ser descubierta. Número 9.
Lago Michigan, Stonehenge. Stonehenge, con su intrigante e indescifrable origen, es sin duda uno de los monumentos más misteriosos y fascinantes de nuestro planeta. Esta fascinación se refleja en la multitud de réplicas y referencias a Stonehenge que se pueden encontrar en todo el mundo. En serio, puede que te sorprendas al descubrir cuántos clones de Stonehenge existen. Basta con buscar bisagra de coche. Pero lo que es realmente asombroso, y tal vez menos conocido, es que se hizo referencia a esta antigua estructura, no en un campo inglés, sino en las profundidades del lago Michigan. Un grupo de buzos, durante una exploración, se encontró con un extraño conjunto de bloques de piedra caliza dentro del famoso Gran Lago. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más intrigante es que los bloques no fueron encontrados dispersos al azar. Al contrario, se observó que habían sido colocados en un patrón circular, con cada uno de ellos ubicado a pocos metros de distancia del siguiente, dando origen a una formación misteriosa y evocadora en las profundidades del lago Michigan, un eco de Stonehenge en un lugar completamente inesperado. ¿Y cuáles son las teorías al respecto? Pues bien, la más destacada es que la escultura fue realizada por una tribu de nativos americanos entre los años 1000 y 1500 de nuestra era. Y para que quede claro, se ha demostrado que fue hecha por el hombre, así que no hay debate al respecto. Como tal, ha sido apodada un punto de referencia del lago Michigan, y mucha gente sigue intentando estudiarla para saber más. Número 8. SS Thistlegorm. Es raro que un barco hundido sea considerado el paraíso de los submarinistas. Por lo general, estos barcos tienen una historia trágica, marcada por circunstancias desafortunadas y catástrofes. Pero con el SS Thistlegorm es una historia completamente diferente, uno que brinda una perspectiva única sobre la historia marítima. Durante la Segunda Guerra Mundial, los barcos aliados tenían que dar la vuelta a África para entregar sus suministros de forma segura, un viaje largo y peligroso, pero necesario para mantener el flujo de recursos vitales. El SS Thistlegorm era uno de esos barcos que tenía que hacerlo, pero su ruta quedaba bloqueada por otro barco. Sin otra opción, llegó a puerto, esperando pacientemente la oportunidad de continuar su viaje. Desafortunadamente, el puerto se convirtió en un blanco fácil para los bombarderos alemanes, y el SS Thistlegorm fue hundido, desapareciendo en las profundidades del mar con su preciosa carga. Sin embargo, en lugar de desaparecer por completo, se convirtió en un lugar de interés para los submarinistas, que ahora pueden explorar este pedazo de historia. Pero, gracias a su rica historia y a la increíble transformación que la naturaleza ha llevado a cabo en él a lo largo de los años, el Thistlegorm es reconocido y aclamado como un destino extraordinario para los buceadores que se adentran en las profundidades del Mar Rojo egipcio. Este lugar, que ha sido testigo de incontables eventos y cambios, es una verdadera joya submarina que aguarda a ser descubierta. Pero, ¿realmente vale la pena visitarlo? ¿Justifica su fama la experiencia que ofrece? Le invitamos a que sea usted mismo quien juzgue y nos comparta su opinión en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por conocer su perspectiva y experiencia. Número 7. Los motores del cohete Apolo 11. Cuando se trata de la NASA, trabajan duro para garantizar que todo lo que envían al espacio sea seguro para los que están a bordo de sus naves y que nada caiga de ellas sobre la gente que las ve subir. Eso también significa que muchas piezas espaciales caen al océano, probablemente para no ser recuperadas nunca más. Uno de esos artefactos eran los legendarios motores del cohete Apolo 11, que habían ayudado a llevar a 3 hombres a la Luna. A pesar de su inmensa importancia en la historia de la exploración espacial y su significativo papel en los avances científicos y tecnológicos, la NASA, sorprendentemente, no fue capaz de encontrar los cohetes perdidos por sí misma. Esta situación perduró hasta que una figura inesperada, Jeff Bezos, decidió entrar en escena. ¿En serio? Sí, el magnate de Amazon, Jeff Bezos, decidió lanzar su propia expedición privada con el objetivo de encontrar los cohetes perdidos. Con un equipo competente y recursos casi ilimitados, Bezos logró no solo encontrar los cohetes, sino también recuperarlos y devolverlos a la NASA. Naturalmente, la NASA estaba más que agradecida por este gesto. Sin embargo, lo que realmente desconcierta y fascina a la gente es cómo exactamente Bezos tuvo tanta suerte y logró encontrarlos antes que los expertos de la NASA pudieran hacerlo. Pero, como todos saben,
Cuando se tiene una fortuna tan vasta, se tiende a gastarla de maneras que no solo proporcionan satisfacción personal, sino que también pueden causar cierta frustración a los demás. En este caso, la increíble hazaña de Bezos ha dejado a muchos preguntándose qué otros misterios podría resolver con su fortuna. Número 6. La locomotora del lago superior. Ahora tenemos otra historia de trenes para ustedes, pero esta vez se conocen los orígenes de la misma, aunque no se aclare todo sobre la locomotora en sí. En este caso, se encontraría en 2006 un tren que se había hundido más de 100 años antes en el lago superior. Pero, ¿cómo ocurrió exactamente el hundimiento? Según los informes, se precipitó por un acantilado y cayó al lago. Un incidente intrigante que por sí solo genera una serie de interrogantes. Sin embargo, no hay motivo para la preocupación porque estoy aquí para responder a algunas de esas preguntas que pueden estar rondando tu mente. El incidente en cuestión se produjo en circunstancias desafortunadas cuando el tren de mercancías, que se desplazaba como cualquier otro día, chocó contra un desprendimiento de rocas. Este obstáculo imprevisto cubría las vías del ferrocarril, lo que resultó en el lanzamiento al lago de esta majestuosa locomotora de vapor de 10 cilindros, un vagón tender y varios furgones. Por lo tanto, al menos, tenemos claridad sobre su auténtico origen, eliminando cualquier especulación. El verdadero giro sorprendente de los acontecimientos es que se necesitarían más de 100 años para descubrir la locomotora hundida. Pero, como suele suceder, si no sabes exactamente dónde buscar, a veces no puedes encontrar lo que estás buscando, por más evidente que parezca estar. Número 5. La cueva submarina más profunda del mundo. Ahora les hablaré de esta cueva submarina en la República Checa. Se trata de la cueva submarina más profunda, tan profunda que, en 2016, la humanidad llegó hasta donde podía llegar por sí sola y necesitó un robot para recorrer el resto del camino. Este incidente es otra evidencia convincente de que la humanidad está en un camino de condenación, y la inevitabilidad de que los robots eventualmente nos sustituirán a todos está en el horizonte. Pero por supuesto, ese es un tema profundo y trascendental que merece su propia discusión en otro momento. La cueva en cuestión tiene una profundidad asombrosa de más de 400 metros, una profundidad que supera la altura del icónico edificio Empire State. Por lo tanto, es bastante lógico y comprensible por qué sería necesario un robot para explorar tal profundidad. Se piensa que esta cueva profunda, un fenómeno geográfico verdaderamente fascinante, se formó por la acción de minerales calientes cargados de dióxido de carbono, combinados con agua que burbujea desde un manantial subterráneo. Este proceso de formación es notablemente diferente, y contrasta con las cuevas que simplemente fueron excavadas y formadas por las inclemencias de la lluvia a lo largo de los siglos. Número 4. Bosque submarino. No voy a hablar simplemente de un árbol encontrado bajo el agua o de un montón de tocones o troncos perdidos en el mar, sino de un bosque enterrado bajo el agua que permaneció allí hasta que un huracán lo reveló al mundo. Los árboles en cuestión se descubrieron en el Golfo de México después de que el huracán Iván removiera las aguas y revelara que había cipreses ocultos entre los sedimentos que, al parecer, llevaban allí más de 60.000 años. Y, una vez más, se encontraban frente a un bosque en toda su magnitud, un bosque que había surgido de lo que muchos creían que era una isla que había estado en el lugar que ahora ocupaba el Golfo de México en tiempos antiguos. Este bosque era un testimonio viviente de la evolución geológica y la transición de paisajes a lo largo de los siglos. Sin embargo, el único inconveniente de este sorprendente descubrimiento fue que no tuvieron mucho tiempo para estudiar a fondo los árboles y su historia. Las condiciones naturales que los rodeaban, la humedad, la temperatura y otros factores ambientales, hicieron que los árboles se descompusieran a un ritmo acelerado. Esto limitó el tiempo que los investigadores tuvieron para explorar y comprender completamente el ecosistema y la rica historia que albergaban estos árboles. Número 3. Medusas inmortales. Ahora, permítanos dirigir nuestra atención hacia una criatura que, a primera vista, podría definirse como algo que pertenece al reino de lo imposible. Sin embargo, esta criatura es muy real y existe en nuestro mundo. Esta criatura desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte de maneras que aún no comprendemos completamente, lo que la convierte en un enigma de la naturaleza. Esta criatura es la medusa inmortal.
A pesar de su nombre, la medusa inmortal no es un mito ni una leyenda, sino una criatura marina que de alguna manera ha logrado eludir el ciclo natural de la vida y la muerte, convirtiéndose en lo que algunos podrían denominar como inmortal. Este es un pez extraordinario, único en su especie, que de manera asombrosa no puede sucumbir a la muerte por el ciclo natural del envejecimiento. A diferencia de otros seres vivos, este pez puede morir por medios físicos, como un accidente, o incluso ser devorado por sus depredadores, pero no envejece ni muere de viejo. En su organismo número 2, el tiburón con branquias. En nuestras lecciones escolares, a menudo se nos enseña que la vasta mayoría de las criaturas que una vez habitaron la Tierra en la antigüedad han desaparecido, víctimas de diversos procesos de extinción. Sin embargo, esta afirmación no es completamente precisa. En realidad, existen organismos que, contra todo pronóstico, han sobrevivido a través de los siglos y milenios y aún habitan nuestro mundo. Estos seres son conocidos como fósiles vivientes, una demostración palpable y viva de que el pasado antiguo no ha desaparecido por completo, sino que aún resuena en el presente. Un ejemplo notable de estos fósiles vivientes es el tiburón lagarto, una criatura fascinante que ha resistido la prueba del tiempo. Esta fascinante criatura se encuentra distribuida en diversas partes del mundo, lo que nos muestra un aspecto sorprendente. Los tiburones no siempre han sido como los visualizamos hoy en día. El espécimen en cuestión se asemeja más a una anguila que a un tiburón tradicional en su apariencia. Pero no dejes que su apariencia te engañe, ya que indudablemente sigue siendo una criatura formidable. De hecho, se sabe que posee más de 300 dientes afilados, una característica intimidante por sí misma. Además, este peculiar tiburón ha demostrado una notable resistencia y adaptabilidad, ya que ha sobrevivido durante más de 80 millones de años. Su mera existencia plantea una pregunta intrigante. Si estas criaturas prehistóricas todavía están vivas, ¿qué otras maravillas del pasado podrían estar ocultas en los rincones más oscuros y profundos del mundo? Y para aclarar, no estoy hablando de criaturas míticas como el megalodón. Número 1. El orbe púrpura. Ahora esto es algo que probablemente no pensaste que terminaría este video, pero en 2016, los científicos estaban haciendo algo de buceo cuando encontraron un cangrejo cerca de un orbe púrpura de aspecto extraño. De hecho, tuvieron que luchar contra el cangrejo para conseguir el orbe púrpura y examinarlo más. Basándote en las imágenes y el vídeo que probablemente estés viendo ahora mismo, podrías pensar que se trataba de algún tipo de roca rara o incluso cristal, pero estarías equivocado. Tras un examen minucioso y detallado, los expertos llegaron a la conclusión de que lo que se estaba observando es una especie de babosa marina. Este dato probablemente te sorprenda, y eso es quizás lo más fascinante, porque la mayoría de las personas dirían a simple vista que eso no parece tener vida. Pero contra todas las suposiciones, lo está, y está vivo en un ambiente tan desconocido y misterioso como es el océano. El océano es un mundo lleno de secretos y misterios, un vasto espacio en el que aún nos queda mucho por descubrir y entender. Y este orbe púrpura es un claro indicativo de que nuestro viaje de aprendizaje está lejos de terminar. Todo ello nos envuelve en las profundidades submarinas de nuestro mundo, un ambiente donde se han encontrado cosas casi inexplicables que desafían nuestro entendimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimientos. Nos vemos en nuestra próxima aventura.